A lo largo de la historia, los inventores de armas han creado cosas tan extrañas que parecen sacadas de una película o de la mente de un loco. Desde paraguas que disparan veneno hasta pistolas que lanzan cohetes. Estas armas no solo existieron, sino que se usaron de verdad. Hoy te mostraré 5 armas que parecen completamente falsas, pero fueron reales. Y te aseguro que la número 1 es tan absurda que cuesta creer que alguien la haya construido. Arma número 5. La pistola paraguas. A simple vista, parece un paraguas cualquiera. Negro, elegante, con su mango curvo de metal, la tela perfectamente tensa y un botón de apertura que no llama la atención. Si lo ves en una calle lluviosa, pensarías que su dueño es solo otro transeúnte protegiéndose del mal tiempo. Pero este paraguas no fue diseñado para proteger a nadie. En su interior, oculto dentro del tubo principal, hay un pequeño sistema neumático, un compartimento de acero sellado que contiene una carga de dióxido de carbono comprimido, y justo al final del eje, una diminuta cámara con una aguja. Al presionar un pequeño gatillo escondido en el mango, la presión del gas libera un microproyectil. No hace ruido, no hay fuego, ni humo, ni retroceso. Solo un leve clic, apenas audible para quien lo sostiene. El disparo es tan discreto que la víctima ni siquiera sabe que ha sido atacada. Lo único que siente es un pequeño pinchazo, como si algo la hubiera rozado. Y el proyectil, casi invisible, penetra la piel e inyecta una cantidad minúscula de veneno. Esa fue la genialidad y el horror detrás de la pistola paraguas. Un objeto cotidiano modificado para matar. Este artefacto no utilizaba pólvora ni balas comunes. Su munición era una pequeña esfera metálica de apenas 1.7 milímetros de diámetro, con 2 microorificios sellados. Dentro, un veneno mortal, ricina. Cuando el proyectil penetraba el cuerpo, el calor corporal derretía los sellos de cera que tapaban los orificios y liberaba lentamente la toxina. Era un método tan silencioso, tan preciso, que durante años nadie pudo entender cómo funcionaba. Lo más sorprendente es que el diseño era funcional. La pistola paraguas podía disparar varias veces antes de necesitar recarga, y su mecanismo de gas comprimido era fácilmente reemplazable. Todo estaba pensado para parecer inofensivo, para confundirse con el entorno. En un mundo lleno de armas ruidosas, este invento apostaba por la discreción total. Pero, ¿quién podría haber creado algo así? Para entenderlo, hay que viajar a los años 70, en plena Guerra Fría. Era una época en la que las armas convencionales ya no bastaban. El espionaje, los asesinatos políticos y la manipulación eran el campo de batalla real. Y en ese contexto, tanto la KGB soviética como los servicios secretos búlgaros comenzaron a experimentar con armas camufladas. Armas que no parecían armas. Entre esas creaciones, la pistola paraguas fue su joya más siniestra. No necesitaba llamar la atención, solo necesitaba un objetivo. Según documentos y testimonios posteriores, el prototipo fue desarrollado en laboratorios de la KGB y adaptado por ingenieros búlgaros. Se hicieron distintas versiones. Unas disparaban microbalas con veneno, otras pequeños dardos con curaré, o incluso jeringas miniaturizadas. El principio era siempre el mismo. Un sistema neumático, gas comprimido y una aguja que liberaba la carga, con un movimiento natural del brazo. Lo más escalofriante es que no había forma de detectarlo fácilmente. La arma podía pasar cualquier inspección,
podía llevarse bajo la lluvia, al trabajo o a una reunión diplomática. A ojos del mundo, era solo un paraguas, pero en manos adecuadas, o más bien, en manos equivocadas, era una herramienta perfecta para eliminar sin dejar huellas. Años más tarde, el mundo conocería su existencia gracias a un caso que conmocionó a Europa: el asesinato del periodista búlgaro Georgi Markov. Un ataque tan limpio, tan silencioso, que durante días nadie supo cómo había sido cometido. Solo cuando los forenses encontraron aquella minúscula bala metálica con ricina, comenzó a emerger la verdad. Detrás del crimen había un paraguas. El paraguas asesino. Después del incidente, las investigaciones de la policía británica y la CIA confirmaron lo impensable. Sí, el arma existía. Y sí, funcionaba. Se hallaron prototipos, planos y testimonios que describían en detalle su funcionamiento. Algunos exagentes incluso afirmaron que existían otros modelos, más avanzados, que podían inyectar veneno de forma directa, sin proyectil. Pero hasta hoy, nadie sabe cuántos se fabricaron, ni cuántos se usaron. La pistola paraguas es uno de esos inventos que demuestran que la guerra secreta no siempre se libra con bombas o fusiles. A veces, basta con algo tan simple como un paraguas y una idea perversa. Y quizá esa sea su mayor lección: que el peligro no siempre grita ni ruge. A veces, solo hace clic. Arma número 4. La pistola de lápiz o anillo. A simple vista, parece un bolígrafo corriente. Metal brillante, clip en el costado, un poco más grueso que un bolígrafo normal. Lo sostienes, lo examinas, sigue su forma. Una tapa, una punta, un clic familiar cuando presionas. Si no sabes qué buscas, nunca notarías nada raro. Y sin embargo, en su interior, dentro de ese cuerpo anodino, puede esconderse una intención letal. Hablamos de la pistola lápiz, un arma diseñada para camuflarse en el objeto cotidiano que todos usamos para escribir. También de su pariente inmediato, el anillo pistola, una joya que parece un adorno, pero que en manos de alguien con malas intenciones se convierte en una herramienta para herir. Ambas comparten una misma idea: la invisibilidad. Ser un arma que no parece un arma. Ahora, detengámonos un momento en la pistola lápiz. El diseño varía. Existen versiones que son muy parecidas a un bolígrafo grueso, otras, más sofisticadas, imitan estilográficas o instrumentos técnicos. Lo que tienen en común es que el cañón y el conjunto de disparo están integrados en el tubo. La munición es pequeña y el mecanismo de percusión está reducido al mínimo para caber en ese espacio. Algunos modelos disparan proyectiles muy pequeños, calibres modestos, que no buscaron la potencia bruta, sino la sorpresa y la capacidad de pasar desapercibidos. No fueron pensadas para un enfrentamiento abierto, fueron pensadas para un solo propósito: acercarse lo suficiente para que la víctima no reclame defensa. El anillo pistola lleva el mismo principio a la joyería. A simple vista, es un anillo con incrustaciones, un diseño robusto y algo atrevido, pero su estructura interior aloja un conducto diminuto y un canal que puede, en ciertos diseños, expulsar un proyectil o liberar una sustancia. Su ventaja estratégica es obvia. ¿Lo llevas en la mano? En situaciones sociales, en manos diplomáticas, en reuniones. Es discreto y aparentemente inocente. ¿Son eficaces? Depende de qué entiendas por eficaz. En términos de potencia y alcance, estas piezas suelen ser mediocres. Proyectiles pequeños, energía limitada, precisión condicionada. No reemplazan un arma convencional.
Su eficacia real radica en la sorpresa y en la capacidad de acercamiento. En un espacio reducido, en una conversación, apoyando la mano en una mesa, un ataque así puede golpear antes de que alguien reaccione. Esa es su ventaja militar y su peligro civil. Pero no confundamos sorpresa con seguridad o certeza. Muchos de estos artefactos fallaban. Atasques, recargas complejas, proyectiles que desviaban, mecanismos frágiles que se inutilizaban tras el primer disparo. En mano equivocada, esas limitaciones pueden convertir el arma en un boomerang mortal para su portador. ¿Cómo llegamos a esta locura estética? Para entenderlo, hay que pensar en dos tradiciones: la artesanía del ocultamiento y la necesidad operativa del sigilo. Desde siempre, espías, infiltrados y criminales buscaban herramientas que pasaran inadvertidas. Un arma que no asusta es, por definición, más fácil de usar sin alerta. Durante el siglo XIX y buena parte del XX, el comercio de armas curiosas floreció en los márgenes. Fabricantes ofrecían pistolas de bolsillo, pistolas de botón y otros artefactos diseñados para esconderse. La industrialización permitió miniaturizar piezas y el acabado en metal de calidad hizo creíbles los objetos camuflados. Durante la Guerra Fría, la presión por innovar en operaciones encubiertas llevó a servicios de inteligencia y fabricantes clandestinos a perfeccionar versiones más discretas. No hay nada nuevo bajo el sol. La necesidad crea la forma. Hablemos de usos documentados. Pétalos de la historia señalan que estos dispositivos fueron adquiridos por agentes encubiertos, por coleccionistas y por bandas criminales. También aparecieron en los arsenales de quienes necesitaban pasar controles discretos. En muchos casos, la mera posesión de una pistola lápiz o un anillo arma era suficiente para intimidar o para forzar una negociación. Legalmente, su evolución fue clara. A medida que se conocieron, los gobiernos empezaron a considerarlas peligrosas por su capacidad de ocultamiento. Muchas jurisdicciones las prohibieron o las clasificaron como armas especiales. Hoy, en mayoría de países, portar o fabricar una pistola disimulada está fuertemente regulado o directamente penado. Pero más allá de leyes y estadísticas, hay algo humano en estas piezas. La fascinación por lo pequeño y secreto. Un bolígrafo que no solo escribe, sino que mata. Esa combinación de lo doméstico y lo letal despierta la imaginación y el horror. Es una contradicción estética. Belleza convertida en amenaza. Y así llegamos a los relatos. Historias de intentos fallidos, testimonios de víctimas que no entendían por qué habían sido atacadas y confesiones de quienes reconocieron haber portado objetos así durante operaciones. Muchos de esos relatos hablan de nerviosismo. El portador confía en algo que podría fallarle en cualquier momento. Es un riesgo profesional que combina técnica y paranoia. En varios museos de espionaje se conservan piezas de este tipo como curiosidades. Bolígrafos que abrieron cajones en talleres secretos, anillos con cavidades diminutas, prototipos con acabados de lujo. Vistos en vitrina, son asombrosos. Artesanía en miniatura, pulcramente mecanizados. Pero al sostener uno, la reacción casi siempre es la misma. Una mezcla de admiración técnica y repulsión moral. Porque aquí hay una línea ética que no debemos cruzar. Describir la historia y la mecánica superficial de estas armas es parte del análisis, pero explicar cómo fabricarlas o modificarlas sería irresponsable. No voy a dar instrucciones ni detalles que posibiliten un daño real. Si te interesa la historia, hay suficiente documentación pública. Si te interesa experimentar, hazlo siempre dentro de la ley y la seguridad. Arma número 3. El fusil con cañón curvo, Krumlov. A primera vista, la idea suena a truco de feria o a un artilugio de ciencia ficción. Un cañón que se dobla. Imagina un fusil de asalto normal, pero con el extremo del cañón curvado en un ángulo pronunciado, como si alguien hubiera intentado que el proyectil doblara la esquina por ti. El tirador no apunta directamente por la boca del cañón, apunta desde detrás de una esquina, asomado detrás de una columna o dentro de un vehículo, y el proyectil sale por una trayectoria desviada gracias a ese tramo curvado.
Esa imagen, un arma que dispara alrededor de un obstáculo, fue exactamente la promesa que motivó el desarrollo del Krumlov. Un accesorio para fusiles que prometía permitir al soldado disparar sin exponerse. El concepto es simple, en la idea, y complejo en la práctica. En vez de forzar al fusil a sacar la cabeza para ver al enemigo, el Krumlov ofrecía la posibilidad de disparar desde cobertura, colocar la punta curva por encima de un muro, mirar por una mirilla lateral y apretar el gatillo manteniendo el resto del cuerpo resguardado. Era una solución a un problema táctico real: cómo mantener al combatiente protegido mientras aún puede abrir fuego efectivo. Pero las necesidades del combate y las limitaciones de la física no siempre son compatibles. El Krumlov fue desarrollado por ingenieros alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, como accesorio para el Sturmgewehr 44, STG-44. Diseños experimentales incluían curvas de 30 grados, 45 grados e incluso 90 grados, cada una pensada para diferentes escenarios de disparo alrededor de obstáculos. En práctica, sin embargo, empezaron a aparecer los problemas. Primero, la precisión. Una bala que atraviesa una curva sufre deformaciones y cambios en su trayectoria. El proyectil, al rozar las paredes internas del cañón curvado, perdía estabilidad. Ahí donde un fusil estándar podía contar con una dispersión aceptable a determinadas distancias, el Krumlov añadía un margen de error grande y difícil de predecir. Segundo, la durabilidad. El esfuerzo mecánico sobre el cañón curvado y sobre la propia bala era enorme. Los ensayos de campo mostraron que el punto de curvatura se convertía en un punto débil. El desgaste aumentaba, se producían fisuras y la vida útil del accesorio se desplomaba. Algunos reportes de la época hablan de una duración tan baja como unos pocos cientos de disparos antes de que la pieza quedara inservible. Para un arma pensada para la guerra total, eso era una cifra insuficiente. Tercero, el retorno táctico. Aunque la idea de disparar desde cubierta es atractiva, el resultado real en combate no justificaba la complejidad. Si el tirador no podía contar con suficiente precisión ni con un accesorio duradero, las ventajas se esfumaban. Además, el accesorio añadía peso y volumen y obligaba a cargas y mantenimientos específicos en condiciones ya de por sí precarias. Aún con esas limitaciones, los prototipos no fueron meros juguetes de laboratorio. Se realizaron pruebas, se emplearon en unidades selectas y se documentaron misiones de campo. Hubo momentos en que la pieza ofreció ventajas reales, en operaciones urbanas, en combates en ruinas o en emboscadas donde la visibilidad era restringida. Un soldado que supiera las limitaciones del aparato podía aprovechar la sorpresa. Pero esa ventaja, cuando existía, era frágil y condicionada. Técnicamente, los diseñadores intentaron compensar problemas con soluciones: mirillas especiales, soportes adicionales y recubrimientos internos para reducir la fricción y la deformación del proyectil. Ninguna de esas soluciones eliminó el problema raíz. La bala sufre al tomar una curva pronunciada a alta velocidad. La ergonomía del tirador también cambiaba. La colocación de la mira y la postura se volvían atípicas y requerían práctica especializada. Más allá de la teoría técnica, hay algo casi poético en el fallo del Krumlov. Representa el choque entre la ambición humana por el ingenio táctico y las leyes físicas que rigen los materiales. La Segunda Guerra Mundial fue, entre otras cosas, una enorme mesa de pruebas para la inventiva militar. Algunas ideas sobrevivieron y se convirtieron en estándares. Otras, como el cañón curvo, quedaron como curiosidades con lecciones valiosas. En los archivos, el Krumlov aparece asociado a experimentación intensiva, a reportes que detallan desgastes y a modificaciones constantes. Los ingenieros intentaron mejorar la aleación, ajustar los radios de curvatura y reforzar la unión entre el accesorio y el fusil madre. Los resultados fueron parciales. Se podía usar durante un tiempo muy limitado, pero convertirlo en un elemento estándar del armamento no fue viable. Curiosamente, la idea de ver y disparar sin exponerse sigue vigente hoy, pero con soluciones diferentes: cámaras, miras periscópicas, sistemas electrónicos y dispositivos que evitan exponer al tirador. El Krumlov fue una respuesta mecánica a un problema que la tecnología resolvería de manera diferente décadas después. Su legado no es tanto un modelo para repetir, sino una lección. La innovación militar a veces avanza por atajos extraños y no todo lo que suena ingenioso se traduce en efectividad.
El cañón curvo quedó como ejemplo de diseño arriesgado, útil en teoría y caprichoso en la práctica. Hoy, piezas originales y réplica del Krumlov se conservan en museos y colecciones históricas. Vistos en vitrina, causan la sorpresa que uno espera. Un aditamento pequeño, de metal trabajado, con una curvatura que desafía la intuición. Para los historiadores militares, son objetos de estudio. Para el público, son recordatorios de que en guerra la creatividad puede alcanzar formas tan extrañas como fascinantes. Para cerrar, el Krumlov fue una idea brillante en cuanto a intención, dar fuego desde la cubierta, pero encontró su límite en la realidad física y la logística del combate. Es uno de esos inventos que nos cuentan más sobre el contexto tecnológico y humano de su época que sobre su utilidad práctica. Arma número 3. El fusil con cañón curvo. Una apuesta por disparar desde la sombra que terminó recordándonos que no siempre podemos doblar la bala. Arma número 2. El Davy Crockett. A simple vista parece una pieza de artillería menor, un pequeño lanzador montado sobre una plataforma ligera, casi tosco en su apariencia. No hay la grandiosidad de un cohete estratégico ni la elegancia de una ojiva sofisticada. Es compacto, móvil, de campo. Pero dentro de ese proyectil había una carga que lo cambiaba todo, una pequeña ojiva nuclear diseñada para ser empleada en el campo de batalla. Eso convierte al Davy Crockett en una contradicción en sí mismo, un arma diminuta con consecuencias gigantescas. La idea era simple y aterradora a la vez: llevar el poder nuclear a un nivel táctico, integrarlo en maniobras de infantería para detener formaciones enemigas o destruir concentraciones puntuales. Su alcance era corto, kilómetros reducidos, lo que implicaba que, usado sin extremo cuidado, podría poner en riesgo a las propias tropas cercanas. En la práctica, el Davy Crockett mostró sus límites. Era impreciso comparado con sistemas convencionales, logísticamente complicado y moralmente problemático. Normalizar el uso de armas nucleares, aunque fuesen de baja potencia, abría una puerta peligrosa hacia la escalada. Su nombre, tomado del héroe folclórico estadounidense, buscó domesticar lo impensable, llamar Davy Crockett a algo que por su naturaleza excede cualquier memoria rutinaria. Esa elección revela mucho sobre cómo se intentó hacer aceptable lo inaceptable. Finalmente, las preocupaciones técnicas y éticas pesaron más que los supuestos beneficios tácticos. El sistema fue retirado y hoy se conserva como objeto de exhibición. Una pieza que recuerda una época en la que la línea entre guerra convencional y atómica fue peligrosamente borrosa. El legado del Davy Crockett no es su eficacia en combate, sino la lección histórica. La miniaturización de lo nuclear plantea preguntas estratégicas y morales que no se resuelven con cálculos de potencia. Arma número 1. El Gyrojet. A simple vista, parece una pistola común. Ligera, compacta, con el aspecto familiar de un arma alemano. Pero si te acercas lo suficiente, notarías algo extraño. La boca del cañón es sorprendentemente lisa y simple, casi vacía. No hay rastro de pólvora, ni chimenea de expulsión, ni retroceso fuerte. Es silenciosa, liviana y decepcionantemente errada. Esto es el Gyrojet, un arma que rompe todas las reglas conocidas de la balística tradicional. En lugar de disparar balas convencionales con pólvora, dispara microcohetes. Sí, cohetes diminutos que salen disparados desde el cañón y ganan velocidad a medida que avanzan. La idea detrás del Gyrojet era revolucionaria. Un arma sin retroceso, fácil de sostener, que combinaba la precisión a corta distancia con un poder de penetración creciente en trayectorias más largas. Los proyectiles, al tener propulsión propia, aceleraban en vuelo en lugar de perder velocidad como ocurre con las balas tradicionales. En teoría, eso significaba mayor alcance y menos vibración en la mano del tirador. Pero la teoría rara vez coincide con la práctica. El Gyrojet no disparaba instantáneamente a alta velocidad. Al inicio, los microcohetes eran lentos, lo que dificultaba la puntería a corta distancia. Muchos tiradores lo encontraban frustrante, porque la bala parecía perezosa al salir del cañón. La precisión se mejoraba a medida que el proyectil ganaba velocidad en trayectorias más largas, pero el tiro cercano era una apuesta.
Además, la fabricación de estos cohetes diminutos era costosa y delicada. Cada proyectil tenía que estar perfectamente equilibrado, y los problemas de encendido o deformaciones eran comunes. Una pistola Gyrojet podía parecer lista para disparar, pero un proyectil defectuoso podía fallar sin aviso. El Gyrojet nació en la década de 1960 en Estados Unidos, como parte de la búsqueda de innovaciones en armas personales. Su inventor, Robert Mainhart, y el equipo de MB Associates tenían la ambición de reemplazar las pistolas convencionales con algo más moderno, más futurista. Querían crear un arma ligera, compacta, silenciosa y con retroceso mínimo. La visión era fascinante. Un arma de mano que parecía sacada de la ciencia ficción, con balas que eran cohetes en miniatura, volando a gran velocidad hacia el objetivo. Los anuncios promocionales del Gyrojet mostraban diagramas de los proyectiles girando y acelerando, y la prensa especializada de la época lo presentaba como el arma del futuro. Pero como suele ocurrir con ideas demasiado adelantadas a su tiempo, los resultados reales fueron más limitados. La velocidad inicial insuficiente, la dificultad de producción y la fragilidad de los cohetes hicieron que la pistola fuera poco práctica para el combate real. Las Fuerzas Armadas la probaron, pero nunca la adoptaron de manera generalizada. La otra gran ventaja del Gyrojet era el retroceso casi inexistente. En un arma convencional, el retroceso limita la precisión y exige entrenamiento. En el Gyrojet, la pistola permanecía estable en la mano. Esto permitía disparos rápidos y sucesivos, algo que en teoría sería una ventaja en combates cercanos, pero nuevamente la velocidad inicial lenta reducía la eficacia inmediata y la logística de proyectiles cohetes seguía siendo problemática. A pesar de todo, el Gyrojet se convirtió en un objeto de culto. Su diseño futurista, su concepto de proyectil autopropulsado y su lugar en la historia de la innovación armamentista lo hicieron atractivo para coleccionistas y aficionados. Hoy en día, sostener uno de estos ejemplares es sostener un pedazo de imaginación militar, un experimento audaz que desafió las reglas conocidas del disparo. El legado del Gyrojet no está en su eficacia en combate, sino en su espíritu. Demostrar que la miniaturización y la propulsión interna podían reinventar un arma tan familiar como la pistola. No todos los inventos exitosos se adoptan ampliamente, simplemente muestran un camino alternativo que otros tomarán décadas después con tecnologías más refinadas. En museos y colecciones privadas, el Gyrojet es una pieza que siempre sorprende. Un arma que parece normal, que dispara cohetes diminutos y desafía la lógica de cómo debe funcionar una pistola. Es un recordatorio de la creatividad y la ingeniería pueden ir más allá de lo convencional, aunque la práctica a veces nos devuelva la realidad. Arma número 1. El Gyrojet. Futurista, extraña, revolucionaria y sobre todo, un testimonio de la audacia de los inventores que se atrevieron a pensar diferente, aunque el mundo aún no estuviera listo para ello. Y así llegamos al final de nuestra lista. 5 armas que parecen sacadas de la ficción, pero que fueron absolutamente reales. Desde la pistola paraguas que disparaba veneno hasta la pistola lápiz, pasando por el fusil de cañón curvo, el Davy Crockett nuclear y el futurista Gyrojet. Cada una de estas creaciones nos recuerda algo esencial. La creatividad humana no tiene límites, y a veces esos límites se usan para matar. Armas que combinan ingenio, audacia y, sobre todo, un toque de locura. Armas que podrían parecer juguetes o artilugios de película, pero que en realidad cambiaron la forma de pensar sobre el combate, el espionaje y la guerra. Así que, la próxima vez que veas un paraguas, un anillo, un bolígrafo o un arma extraña, recuerda que detrás de lo cotidiano puede esconderse lo extraordinario y lo mortal. Esto ha sido Nombre del Canal, explorando lo raro, lo extraño y lo letal. Si te gustó este viaje, no olvides suscribirte, dejar tu like y contarme en los comentarios cuál de estas armas te sorprendió más. Hasta la próxima y cuidado con lo que parece inofensivo. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido como este. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo misterio.